Bueno, Luis Fernando Mejía, uno de los jóvenes economistas, de los académicos más brillantes del país en su generación y que sabe exactamente lo que pasa y yo creo que sabe lo que hay que hacer en medio de esta crisis. Hemos querido invitarlo a esta columna vertebral porque nos parece importante que los colombianos escuchen las voces de las personas más formadas y que además han escrito mucho desde FEDesarrollo, es el presidente de FEDesarrollo, como ustedes saben. Luis Fernando, sobra decir que hay una crisis global enorme, que la gente en la calle, la que nos está viendo, tiene incertidumbre, miedo por el virus, miedo de morir, miedo del desempleo, no tiene ingresos, las MIPYMES se están quebrando, las empresas tienen angustias enormes, los restauranteros, los hoteleros, 12 millones de colombianos informales, hay mucha angustia en la calle. Esta crisis de la pandemia, como todos los expertos han dicho, desnudó las debilidades de la sociedad colombiana. Unas capas medias muy vulnerables que pueden caer en la pobreza, una infraestructura de servicios sociales muy precaria en salud, en educación. Y lo que ha hecho el gobierno, que no vamos a calificarlo en esta entrevista, el gobierno Duque, han sido fundamentalmente medidas de emergencia, pero no medidas de recuperación de la economía. Esas medidas de emergencia, las que se tomaron con el decreto 444, con la recuperación, digamos, de los recursos de las regiones para centralizarlos, todos estos modelos de crédito estimulado y tal, ¿usted cree que son una base para que no haya un desastre económico mayor o no fueron suficientes las medidas de emergencia? Pues a ver, yo creo que fueron acertadas las medidas. Hubo dimensiones como la dimensión sanitaria, unos recursos que se apropiaron importantes. Los programas nuevos como el ingreso solidario, un programa muy importante que trataba de proteger el ingreso de las personas más vulnerables. Recordemos que en Colombia el 40% de la población es vulnerable, es decir, tiene riesgo de caer a la pobreza ante este tipo de choques. Se implementó un programa de manera rápida, tal vez con montos insuficientes. Yo creo que hubiera sido útil poder tener montos un poquito más altos. Creo que también el subsidio que se implementó para las nóminas fue muy importante. Creo que se demoró en implementar, infortunadamente. El anuncio se hace en el mes de abril, se implementa a finales del mes de abril, ya había una destrucción masiva de empleos. Creo que ahí hubo un error desde el punto de vista de la oportunidad, estaba en la dirección correcta. Y en general creo que es acertado en el contexto de un muy limitado espacio fiscal, porque también hay que reconocer que Colombia, infortunadamente como país, tiene un recaudo tributario relativamente pequeño. Veníamos ya con una deuda pública cercana al 50% del Producto Interno Bruto, veníamos de un gran choque que había ocurrido en el 2014. Así es, la caída del precio del petróleo. Entonces teníamos una muy limitada capacidad fiscal desde el punto de vista del gasto que podía hacer el gobierno. Ahí el gobierno pudo hacer en ese limitado espacio lo que pudo. Creo que hubo problemas desde el punto de vista de oportunidad, algunas medidas, pero creo, Roy, que ahora hay que pasar ya a la segunda fase relacionada primero con planes de choque que permitan acelerar la salida de la crisis y especialmente lo que creo que debe ser el primordial objetivo de la política pública, que es la recuperación del empleo. Ahora vamos a hacer medidas de choque, pero no puedo dejar de comentar su generosidad. Digamos, los dirigentes gremiales y los dirigentes de centros de pensamiento tienen que ser, como ustedes han visto a Luis Fernando, tienen que ser prudentes y suelen ser generosos con los gobiernos. Eso hay que entenderlo, porque además tienen una relación, en este caso académica, de centro de pensamiento y de análisis con las entidades del gobierno, pero esa generosidad yo sí no quiero dejarla pasar sin unos asteriscos, porque decir que todo se hizo bien implica que tuviéramos claridad, Luis Fernando, sobre los 24.8 billones de pesos del FOME que fueron recogidos de la reforma que hicimos, porque usted estuvo en ese gobierno de manera muy principal en el 2011 y que permitió que creáramos el FAE, ese 20% de ahorro del Fondo de Estabilización Petrolera, es lo que encontró el gobierno Duque como ahorro para poder invertir en el FOME, gracias a la reforma que nosotros hicimos. Pero además le echó mano al FOMPET. Está bien, es entendible. En una crisis se necesitaban recursos billonarios. Nadie sabe en qué los invirtieron.
Y no es cierto que se hubiesen invertido en la protección del sistema hospitalario. Habrá momento para hablar de esos asuntos, pero ahí están los carteles de los médicos en todo el país reclamando todavía hoy la formalización laboral, reclamando que les paguen los salarios, reclamando que se mejoren sus condiciones en la prestación de servicios. De manera que yo creo que si usted ve las cifras, el observatorio, otro centro de pensamiento de la Universidad Javeriana, nos terminó dando la razón. La inversión en el sector salud de esta emergencia no llega a 5.8 billones y la mayoría a través de intermediarios financieros. Pero hecho ese asterisco, un gran esfuerzo del gobierno sí fue apalancar créditos. De hecho, el compromiso grande que hizo que el viceministro de Hacienda anunciara en un debate que 60.4 billones eran para apalancamiento de créditos, se supone bien orientado. Las MIPYMES se han quejado de que los créditos nunca llegaron. En esa medida de emergencia, cuando usted dice hubo un problema de oportunidad, los créditos no llegaron por un problema de oportunidad o de eficiencia del sector bancario, o si llegaron, ¿por qué se están quebrando las empresas si hay crédito suficiente, además con toda la garantía del gobierno, porque están casi que prestando a cero riesgo? Pues mire, Roy, un tema importante es que infortunadamente la garantía, a pesar de que es alta, porque el gobierno puede responder hasta por el 90% del monto de los créditos extendidos por los bancos, es insuficiente en algunos casos, a pesar de ese monto. ¿Por qué? Porque una parte importante de los sectores y muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas estaban muy en problemas. Recordemos que la cuarentena generalizada generó una parálisis de la actividad económica prácticamente transversal, excepto en los sectores exceptuados, como agricultura, la provisión de bienes básicos esenciales. Pero imagínese esto, entonces un banco está pensando, le extiende un crédito a una firma, y una empresa que tiene cero ingresos por producto de la cuarentena. ¿Me sirve la garantía del 90%? Probablemente no. Probablemente si no hay una garantía plena, el gobierno va a decir, incluso con 90% voy a perder dinero porque la probabilidad de que esa empresa se quiebre es muy alta. Entonces creo que infortunadamente faltó en algunos casos muy focalizados sectoriales, en aquellos en donde hubo más riesgos de caídas en ingresos, como restaurantes, como por ejemplo sector turismo, que se van a demorar en recuperar, haber hecho unas garantías un poquito más fuertes, incluso de garantía plena para evitar más quiebras. Y ese es un problema porque las quiebras ocurren y es muy difícil reconstruir ese tejido empresarial. Lo mismo pasa con el empleo. Se perdieron ahora, como nos dijo el DANE hace algunas semanas, 4.8 millones de empleos en el mes de mayo frente al mismo mes del año anterior. Recuperar eso nos va a tomar tiempo y por eso otra vez la importancia de esas medidas que permitan... Y ahí entonces quiero que le cuente usted a quienes nos ven lo más importante de esta conversación, lo que usted empezó a señalar, Luis Fernando, las medidas de choque. Dejemos un poco de lado lo que se hizo y háblenos de lo que usted cree que hay que hacer. ¿Cuáles son esas medidas de choque para la recuperación de la economía y del empleo fundamentalmente? Mire, yo creo que hay dos momentos en el tiempo. Uno primero enfocado precisamente en ese tipo de medidas que permitan acelerar la recuperación económica, pero especialmente esa recuperación del empleo, esos 4.8 millones de empleos que se perdieron. Y otra pensando ya en reformas de mediano plazo. Entonces, hablemos un poquito rápidamente de lo primero. Yo he hablado de dos cosas muy importantes que creo que además son concretas y pueden ser muy útiles en esta coyuntura. Una primero, subsidios a la creación de empleo formal. El empleo informal sigue siendo muy alto en nuestro país. El 60% de los trabajadores son informales. En este momento se perdieron de nuevo 4.8 millones de empleos, la gran mayoría de empleos formales. Fundamental que se pudiera complementar este programa que ha creado el gobierno de apoyo al empleo formal, ya no para mantener el empleo que se perdió, porque esas son las cifras, sino para crear empleo, como un subsidio muy particular. Por ejemplo, se puede subsidiar el 16.5% de la nómina, equivalente al 12% de las contribuciones que se hacen a pensiones, 4% de cajas de compensación y medio punto de riesgos laborales. Si el gobierno pudiera subsidiar eso muy transitoriamente, podría incentivar a través de reducir el costo del empleo formal, la contratación del empleo formal. Segundo, regalías. Bueno, yo que estuve en planeación conozco bastante todo el tejemaneje de cómo funcionan las regalías. Pues resulta que hoy en día hay alrededor de 7 billones de pesos de regalías pendientes de aprobación que están generando rendimientos en cuentas de los bancos. No, fundamental que ojalá se pudiera implementar
un gran plan de choque de infraestructura pública, inversiones a nivel territorial, con esos 7 billones de pesos que permitirían no solamente jalonar la actividad económica en esos municipios del país, sino también especialmente el empleo. Y eso va en la línea de recuperar el empleo, que creo es el principal objetivo de la política en este momento. Una pregunta inevitable. El viceministro de Hacienda y el ministro Carrasquilla, en distintas ocasiones, hace apenas unas horas, han dicho que se necesita un Estado más pequeño, que como parte de las reformas que tienen que hacer, el Estado tiene que ser un Estado mínimo para que cueste menos. Otros creemos que es el momento en que el Estado sea más motor de la economía. Tenemos, digamos, una visión más keynesiana, un Estado directamente generador de empleo. Desde su perspectiva, esta crisis, que es global, socioeconómica, implica estados más fuertes que intervengan activamente en la generación de empleo, o estados más pequeños que cuesten menos en su funcionamiento. Mire, yo creo que las cifras muestran que el Estado colombiano no es grande. Colombia gasta alrededor del 19% del Producto Interno Bruto. Cuando usted mira las cifras de cuánto gastan los gobiernos de América Latina, más o menos 24% del Producto Interno Bruto. O sea, incluso frente a nuestros pares, el Estado colombiano es pequeño, y ni se diga frente a economías de la OCDE, en donde el gasto está por encima del 30% del PIB. Tenemos un Estado pequeño y hay que reconocer ese hecho, que es un Estado pequeño. ¿Y eso por qué es importante y por qué tenemos que corregirlo? Porque cuando usted tiene un Estado pequeño, la capacidad institucional de proveer bienes públicos con calidad, con eficiencia, como la educación, como la salud, como el cumplimiento de contratos, va a ser muy limitada. Entonces, creo que sí hay un rol muy importante para el Estado de proveer bienes públicos, un rol muy importante en esta coyuntura de servir de herramienta contracíclica, gasto que permita evitar una mayor caída de la demanda agregada. De hecho, nosotros hemos dicho, no nos preocupa que aumente el déficit fiscal, para eso está el gobierno, no para contraer el gasto cuando viene una crisis, sino para poder gastar y evitar mayores caídas de la actividad económica. Entonces creo que debemos pensar como sociedad, ¿cómo reconocemos este hecho? Que nuestro Estado es pequeño, tenemos que pagar más impuestos, a nadie le gusta hablar de esto, pero el recaudo tributario que hace el Estado colombiano es pequeño también frente a... Bueno, y ya era más pequeño desde la reforma tributaria pasada, que disminuyó el recaudo. Veníamos con ese problema. Y de acuerdo en que el déficit fiscal no es la primera preocupación, pero sí en cambio el abandono de la regla fiscal. Claro, ahí sí tenemos una divergencia. Que esa fue una decisión, en mi opinión, muy compleja de este gobierno. Ahí tenemos una divergencia, Roy, porque, digamos, entendible este año, uno dice, hombre, la magnitud del choque, de pronto no cabía ese déficit mayor en la regla fiscal este año. A mí me sorprendió muchísimo, especialmente lo del próximo año, porque todavía no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser el impacto de esta crisis, que todavía no sabemos cuánto va a durar, en materia de actividad económica. Puede que la economía colombiana se recupere rápidamente el próximo año. En materia de recaudo tributario, puede que si se recupera la economía, el recaudo tributario mejore. Entonces, digamos, yo podría estar de acuerdo con una suspensión este año, pero me pareció y me sorprendió que la suspensión del próximo año era un poquito extraña, especialmente por esta idea de que la regla fiscal ha sido ese ancla hacia los inversionistas que permite atar expectativas, y es una muestra muy importante de la seriedad y la responsabilidad fiscal del Estado. Pero volvamos por un minuto al modelo del Estado. Yo le digo a quienes nos acompañan, es que el Estado es, digamos, la casa de todos, las reglas de juego para que nosotros podamos vivir en paz y podamos tener alguna posibilidad de progreso y nuestros hijos estén mejor. Por eso este asunto del tamaño del Estado no es etéreo, es muy importante. Parece que todo el mundo estuviese de acuerdo en que después de esta pandemia hay que hacer un nuevo contrato social que garantice una infraestructura institucional, legal, para que puedan progresar los mercados, para que puedan desarrollarse también las personas. Y allí es indispensable definir ese tamaño del Estado. A mí me alegra oírlo, estoy de acuerdo con usted, el Estado colombiano es pequeño. Cuando nosotros hablamos de una intervención del Estado, no lo hacemos sobre la propiedad. Quienes tenemos un pensamiento económicamente liberal, consideramos sagrado el elemento de la propiedad privada. Lo hacemos como generador de empleo. Y entonces hay un debate hoy en la sociedad a propósito de lo que se ha dado en llamar la renta básica. A mi juicio, lo preferiría el salario
integral, un salario universal, es decir, que el Estado pudiera generar miles de plazas de empleo en auxiliares de la justicia, en auxiliares de salud, en cuidadores de adultos mayores, en madres comunitarias o cabezas de hogar que nadie les paga hoy, en guardabosques, en fin, un Estado generando empleo. Como parte de esas medidas de choque, y yo diría que permanentes, garantizar que esos 9 millones de hogares tuviesen un salario mínimo podría ser un factor que estimule la demanda interna, el mercado interno. Eso es una medida que en verdad permita que la economía se reactive, digamos, para no esperar que este gobierno cualquiera lo haga por razones de solidaridad con los más pobres, que debería ser, pero sí por razones económicas. Si no es estimulando el consumo interno, ¿cómo se reactiva la economía? ¿A quién le venden los que venden si la gente no tiene con qué comprar? Pues una parte importante de ese rol de la política contracíclica, Roy, tiene que ver precisamente con ese elemento de estimular la demanda agregada, y por eso hemos dicho que si bien el programa de ingreso solidario ha sido muy útil, ha sido oportuno, pertinente, los montos son muy pequeños, 160.000 pesos mensuales realmente está muy por debajo de las necesidades en esta coyuntura tan grande. Pero usted plantea un punto más estructural, que tiene que ver con esta discusión que se está dando de la renta mínima garantizada, el ingreso mínimo garantizado, un salario mínimo garantizado. Yo creo que tenemos que pensar de manera estructural cómo el Estado colombiano está asegurando los diferentes riesgos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un ciudadano trabaja, tiene una gran cantidad de riesgos. El riesgo de incapacidad, el riesgo de longevidad, que tiene que ver con el tema de pensiones, el riesgo de quedar desempleado. Y el equilibrio que tenemos hoy en día con este sistema que se ha venido construyendo en los últimos 30 años es que infortunadamente una gran cantidad de riesgos quedan todavía en cabeza de las personas. Y le doy un par de cifras. De nuevo, 60% de los trabajadores son informales, es decir, cuando quedan desempleados no hay seguro de desempleo. Ni pensión tampoco a futuro. 25% de las personas en edad de pensión están recibiendo una pensión, 75% no reciben pensión. Desprotegidos. Riesgo de longevidad en cabeza de las personas. Entonces yo creo que hay que pensar en ese nuevo contrato social con una visión estructural de los riesgos que hoy en día nuestro sistema, nuestro diseño institucional está dejando en cabeza de las personas. Y esto implicaría entonces pensar, por ejemplo, en un ingreso para la vejez mínimo, pero que sea absolutamente universal. Nosotros ya deberíamos tener el programa Colombia Mayor, por ejemplo, con cobertura universal, un programa muy importante que le está llegando con unos montos pequeños, pero algo le está llegando a estas personas de adultos mayores que infortunadamente están desprotegidos y no tienen acceso a una pensión. Entonces, a mí me gusta la idea de repensar el contrato social, pero creo que esto involucra repensar nuestro sistema laboral, 60% de informalidad, nuestro sistema pensional, 75% por fuera del sistema de pensiones, y pensar también en el tema tributario con 3 reformas: tributaria, laboral y de protección social, que permitan entonces sí tener un diseño institucional que no deje esos riesgos en cabeza de las personas, como está ocurriendo hoy en día. Pero con 2 elementos, Luis Fernando. Yo estoy de acuerdo con esas 3 reformas, pero hay que garantizar también la calidad de la prestación de los servicios sociales básicos. Digamos que si uno lograra un escenario ideal, tener un salario mínimo para todos los colombianos, mínimamente, que el Estado lo estimule, bien sea generación de empleo privado o empleo estatal, y la gente tiene con qué comprar o pagar servicios, pero si son de pésima calidad, la salud o la educación, digamos, no tenemos la receta completa. Es entonces hora de reformas, y entonces allí le voy a hablar solo de una, porque claro, hay mucho por señalar. Pareciera el mismo remedio del que usted habla, del que otros hablan. Hay una diferencia fundamental, y es que una cosa es un derecho a la supervivencia, que implica que cada quien tenga el derecho a un ingreso, y otra cosa es que un gobierno, cualquiera que sea, dadivosamente le dé como regalo un subsidio focalizado. Son 2 visiones diferentes. Este Ministerio de Hacienda, en el lapso de una semana, dijo 2 cosas distintas. Presentó el marco fiscal de mediano plazo y anunció en él que no habría reforma tributaria y que esperaba que se presentara en el segundo semestre del 2022. Unos días después, el Ministerio de Hacienda, a través de su viceministro o ministro encargado, anunció que sí habría reforma tributaria y que estaban estudiando esas fórmulas. ¿Usted cree que se necesita la reforma tributaria? Quedan 2 años largos de este gobierno. ¿Hay que hacerla en el 2021?
Indudablemente, Roy, y no solamente por esta crisis. Nosotros, como usted lo mencionaba antes, cuando hicimos los cálculos del impacto en el recaudo tributario de la reforma aprobada primero en el 2018, la fallida reforma, y luego la del 2019, habíamos dicho, ojo porque esta reforma va a tumbar el recaudo tributario. El gobierno era muy optimista, decía, eso se va a compensar con mayor inversión, mayor crecimiento económico y no vamos a tener problemas. Y esta crisis ha puesto en evidencia que en efecto sí va a haber un problema de caída importante del recaudo tributario. Esa reforma no da espera, a pesar de que hay señales hacia un lado y hacia el otro, como usted lo mencionaba, Roy, realmente la reforma va a tener que ocurrir el próximo año. Ya el gobierno, en el marco fiscal de mediano plazo, ha hablado de un faltante de alrededor de 20 billones de pesos por año. O sea que tenemos un hueco fiscal. No estamos hablando de aumentar el tamaño del Estado, estamos hablando simplemente para mantener lo que tenemos hoy en día, ya tenemos un problema de un hueco fiscal. Y que lo quiere resolver vía privatizaciones de todo. Así es. Lo poco público que queda, ¿no? Entonces creo que la reforma se va a tener que hacer el próximo año y ahí se van a tener que examinar algunos de los elementos que nosotros criticamos de la reforma tributaria en 2019. Mire, yo le soy sincero, a mí me gustó la idea de reducir la tarifa de renta para las empresas, que era todavía alta. Después de esta reforma va a llegar al 30% y sigue siendo alta frente a países, digamos, pares de la región. Pero creo que hay que avanzar en dos cosas ahí que son fundamentales. Garay tiene críticas, ¿no? Dice que la tasa efectiva que pagan los ricos más ricos no es ni de lejos el 30%. Ahí va yo. Y es que no sacamos mucho reduciendo las tasas, pero por otro lado metiendo exenciones. Entonces, ¿qué mejor que tener un estatuto tributario con tarifas bajas, pero que sean absolutamente transversales, que le apliquen a todo el mundo y no un estatuto que sea el producto del lobby particular de sectores que individualmente están solicitándole al gobierno que tenga una tarifa de renta diferencial? Entonces, ojalá se pueda avanzar hacia eliminar esa gran cantidad de exenciones que tiene hoy en día nuestro estatuto tributario, que incluso permitiría bajar ligeramente las tarifas, pero tener una tarifa que realmente sea absolutamente transversal. Lo mismo pasa para la tributación de las personas. Se ha avanzado muchísimo y ahí hay que reconocer que la reforma del 2019, por ejemplo, introdujo 3 nuevas tasas, 35, 37 y 39% para la tributación de las personas. Sin embargo, las rentas de capital no se están gravando en la misma manera que las rentas de trabajo. Ni los dividendos. Ni los dividendos. Así que hay que tener esa homogeneidad y poder continuar haciendo más progresivo la tributación de las personas. Y un elemento que creo que es muy importante y además una lección de una reforma que fue muy importante, que fue la del 2016, Roy, usted estuvo por allá en el Congreso. Esa reforma hizo unas cosas muy buenas y entre otras introdujo impuestos verdes. Los impuestos verdes hoy en día tienen una gran legitimidad desde el punto de vista social y político. Ya sabemos la importancia de dar señales tributarias para evitar estos problemas de cambio climático, calentamiento global. Se puede profundizar eso. Se introdujo en esa reforma, por ejemplo, un impuesto al carbono de alrededor de $5 por tonelada de CO2. Se introdujo el impuesto a las bolsas plásticas, que ha sido muy útil. Yo creo que hay camino todavía para avanzar en utilizar eso como una fuente, no solamente de recaudo, sino de señales también para el sector privado. Y eso que no hemos hablado del impuesto a las bebidas azucaradas, que levanta una tormenta por allá en mi Valle del Cauca. Quiero terminar con esto, Luis Fernando. A quienes creemos que el Estado tiene que intervenir de manera más activa en la generación de empleo, que esa inevitable reforma tributaria, que elimine, como usted bien ha dicho, exenciones, que ponga a pagar a los súper ricos, que inclusive establezca impuesto a las herencias de esos súper ricos y que garantice la prioridad de generación de empleo, nos han llamado los piquetís criollos. Y un poco de manera despectiva, porque creemos en esa línea de pensamiento de Stiglitz, de Paul Krugman. ¿Usted se siente un piquetí criollo? Bueno, Rey, mi formación de estudios superiores en economía es de la Universidad de Chicago, así que sí, exacto, no es muy cercana a mi escuela, a la escuela piquetiana, pero mire, yo sí creo... Pero la escuela de Chicago ya es como un poco, con todo respeto, como visitar un museo, ¿no? Para esta época post-pandemia. Pero mire, que una parte importante de toda esta discusión que hemos tenido, Roy, tiene que ver con también esa construcción de la confianza, ¿no? Es una vaina que va de doble vía. El Estado
proveyendo bienes públicos de calidad, eficientes, educación, salud, cumplimiento de contratos. Y por otro lado, cómo esa confianza genera también la voluntad para que la gente diga, hombre, yo pago mis impuestos porque estoy viendo los beneficios de tributar. Entonces creo que en esta discusión todavía hay mucho por avanzar en ese nuevo contrato social de construcción de confianza, de mejorar la provisión de bienes públicos y de hacer nuestro estatuto tributario más progresivo. Eso sí, no hay forma. Nosotros no podemos continuar como sociedad tributando apenas 14% del PIB y esperando que el Estado tenga presencia masiva y resuelva todos los problemas de los colombianos. De acuerdo, y yo creo además que en esas tranquilidades que hay que transmitir a los colombianos está también de que se necesita un estatuto tributario, como usted ha dicho, más progresivo, pero también unas normas constitucionales y legales y en ese contrato social un respeto por la inversión privada, digamos, porque digamos el fantasma de la estatización absoluta y sus inercias y la jaula de hierro de Weber y toda esa burocracia paralizante, pues aterra. La gente dice, a ver, reformas sí, pero con garantías para los privados. ¿Usted cree que los 2 años que le quedan al presidente Duque van a permitir la reactivación de la economía o será esa una tarea del próximo gobierno? ¿Qué hacemos en los próximos 2 años? Y dejémosle esa receta como respuesta final a las personas. No es su terreno, el terreno político, pero para quienes creemos que este gobierno ha fallado en muchos asuntos, en los temas de la paz, en fin, el camino pareciera obvio es la oposición a este gobierno, pero si uno también escucha voces sensatas, dice, faltan 2 años. En lo económico, que es su especialidad, debería haber ya, no el contrato social del 2022 y la cosa presidencial, sino ya un acuerdo de mínimos para poder levantar la economía, porque esto no aguanta 2 años de inercia. ¿Usted es optimista? ¿Cree que debe intentarse ese acuerdo sobre mínimos, al menos en los temas económicos? Claro, yo quisiera también en los temas de proteger la vida de los líderes sociales que los están matando, pero en la economía, ¿hay espacio, usted olfatea que hay espacio político en esta polarización para hacer un acuerdo sobre mínimos? ¿Ustedes creen que eso se puede lograr? Mire, yo soy un posibilista y optimista en ese sentido. Yo creo que esta crisis de esta enorme profundidad que ha causado estas grandes caídas de la actividad económica, este deterioro tan grande del empleo, es una oportunidad muy interesante y puede alinear de alguna manera a todos los actores de la sociedad colombiana para impulsar esos elementos mínimos, como usted los llama, de una reforma económica y de reformas que permitan acelerar el crecimiento. Y Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, durante un siglo ha mostrado esa enorme resiliencia y esa capacidad de reacción. Obviamente esto va a depender mucho del liderazgo del gobierno, porque pues sin ese liderazgo va a ser imposible. Pero yo soy optimista, yo creo que en este momento sí se puede generar esos consensos, esos planes de choque e ir dando las puntadas de lo que podrían ser esas reformas estructurales. E indudablemente la reforma tributaria va a ser absolutamente necesaria. Ojalá el gobierno se tome en serio esta necesidad de la reforma, la importancia de arreglar un poco las cuentas fiscales, porque de otra manera el siguiente gobierno va a encontrar una situación bastante más difícil. De nuevo, ratifico, yo soy optimista, Roy, yo creo que se puede hacer y ojalá todos jalemos para el mismo lado en el concurso y en la construcción de ese tipo de propuestas. Pues quedémonos con ese optimista y ese optimismo y con ese posibilista. Así es. Me gusta esa característica y ojalá el gobierno tenga la voluntad y el liderazgo y todos los colombianos también la voluntad de construir soluciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima columna vertebral.